Bien, entonces como les dije, la clase de hoy trata sobre la episiotomía y la episiorrafia. Entonces, cuando hablamos de episiotomía, hablamos, ¿cierto?, sobre esta disección de los planos del periné, eh, que en el fondo sería como un corte, ¿cierto? Una disección de estos planos donde abarcamos distintos planos, la mucosa vaginal, la piel, celular subcutáneo, músculo, etcétera. Y cuando hablamos de fisiorrafia, hablamos sobre la reparación o la síntesis de estos tejidos que fueron disecados, ¿ya? Por lo tanto, sería la sutura, ¿ok? Ahora, ustedes dirán, ¿por qué ahí en la imagen aparece, cierto, un dedo haciendo una revisión en el recto? Es porque idealmente siempre que uno después de que hace una episiotomía y una episiorrafia, uno tenga que revisar si es que hubo algún, algún punto que haya sido, haya llegado al recto, ¿cierto? O que haya alguna fístula, ¿ya? Entonces siempre, ahí lo vamos a ver más adelante, siempre uno recomienda que después de una sutura haya una revisión eh, digital, ¿ya? Del esfínter anal para ver si es que hay algún punto transfixiante o que uno pueda identificar alguna fístula que haya quedado. Entonces, a modo de definición, la episiotomía es una incisión quirúrgica que se efectúa en la porción inferior externa del canal del parto, que puede ser con fines profilácticos, ¿ya? Y ahí cuando hablamos de fines profilácticos, a veces lo hacemos no solamente para prevenir a veces desgarros o como pudiese ocurrir estos estallidos vaginales donde hay múltiples desgarros que finalmente pueden tener como ustedes saben, cierto, consecuencias hemodinámicas en la paciente, anemia, etcétera, sino que a veces lo tenemos que hacer para apurar un poco el parto. Como por ejemplo, ¿cierto? Abreviar un poco el expulsivo en caso de fetos que estén en mal estado, ¿cierto? En donde el, el monitoreo nos muestre a lo mejor una bradicardia, ¿cierto? Desaceleraciones que son recurrentes, o en el caso de algunas patologías en donde la mujer se ve beneficiada de acortar el expulsivo, por ejemplo, una paciente hipertensa que esté con crisis hipertensiva. Ahora, esta episiotomía no debiese ser de rutina y ese es el primer concepto que quiero que les quede claro. ¿Por qué es importante que yo les diga esto? Porque por muchos años la episiotomía, que es un procedimiento quirúrgico, se hizo de rutina. ¿Qué quiere decir? Y todavía ocurre y probablemente lo puedan observar ustedes en algún momento cuando vayan a las prácticas, a los hospitales por ahí, van a ver que algunas matronas dicen, no, yo a todas las primigestas le hago episiotomía. Y en realidad eso es violencia obstétrica, ¿ya? Porque como todo procedimiento quirúrgico puede tener consecuencias a futuro y por lo tanto, ¿cierto? Si no es necesario hacerlo, hay que evitarlo, ¿ok? Entonces ustedes van a encontrarse matronas o médicos, ya sobre todo los médicos, a todas las primigestas le hago episiotomía, o a todos los prematuros le hago episiotomía para prevenir que tengan hemorragia intracraneana, etcétera. Ya entonces no es un procedimiento que tenga que hacerse de rutina. Y por el otro extremo, también existe quienes no lo hacen por ningún motivo, ¿ya? Yo personalmente, y después ustedes con la experiencia que tengan, podrán formarse su propia opinión sobre el tema. Yo personalmente soy partidario de que la episiotomía tiene que ser utilizada con criterio. ¿Qué quiere decir? Si yo veo que tengo una guagua, ¿cierto?, en un parto con una estimación de peso fetal, no sé, de 4,5 kilos, la madre tiene malos tejidos, ¿cierto? Se desgarran con facilidad esos tejidos, probablemente los desgarros que tenga esa mujer van a ser mucho más profundos, ¿ya? El parto va a ser más dificultoso si yo no ayudo, ¿cierto?, con una episiotomía. Ahora, si los latidos están bajos, ¿cierto?, estamos con una bradicardia, no podemos esperar que el periné se distienda, ¿cierto? Y cuando conversamos sobre el parto el año pasado, dijimos que lo ideal era que el periné se distendiera con tiempo, ¿cierto? Le demos su tiempo, que se relaje, ojalá la mujer se pueda mover durante el parto, etcétera. Pero hay circunstancias que
el escenario no me lo permite, las condiciones maternas o fetales no me lo permiten. Entonces, por el otro extremo, hay gente que profesa, ¿cierto?, de que la episiotomía es en sí, ¿ya? Con indicación y sin indicación es violencia, ¿ya? Y ahí yo creo, bajo mi opinión, que nos vamos muy a los extremos, ¿ya? Yo creo que puede ser utilizada la episiotomía, pero con criterio, tanto para quienes dicen que no se tiene que utilizar y tanto para quienes lo hacen de rutina, ¿ok? Ahora, ¿para qué se hace esto? Para producir una ampliación de la zona, ¿cierto? Donde nosotros hacemos esta disección, este corte, antes de un parto operatorio o durante el expulsivo de un parto espontáneo previo al desprendimiento de la presentación. Entonces, esta disección quirúrgica se hace previo a que la presentación salga, ¿ya? Cuando el periné está distendido, se adelgaza y amenaza con romperse. ¿A qué altura de la presentación o en qué grado de encajamiento creen ustedes que ocurre esto, que el periné esté distendido? Cuando está en primer plano, cuando está en segundo plano, en tercero, en cuarto plano. ¿Dónde creen ustedes que ocurre esta distensión del periné? ¿Qué creen ustedes? Profe, podría ser como en espinas más uno o espinas más dos. ¿Ya? Sí, ¿cierto? Cuando la presentación está bien abajo en espinas más uno, más dos, incluso un poco más. Déjenme volver a la imagen anterior. Fíjense, cuando la presentación está coronando, eso negro que se ve ahí es la presentación, en este caso cefálica, ¿cierto? Incluso un poco más abajo, el periné se distiende. En el fondo es como casi cuando ustedes están estirando un paño, ¿cierto? Para cortarlo. Por lo tanto, ese paño, ¿cierto? Se tensa y se adelgaza. Si la presentación, ¿cierto? Tiene un movimiento de flexión rápido, ocurren estos desgarros, que es normal que ocurran. Ahora, sobre todo en las posiciones de litotomía, en las posiciones ginecológicas, es mayor el riesgo de estos desgarros. Por lo tanto, uno de los beneficios también del parto vertical, que es toda posición aquella que no es esta de acostada en posición de litotomía, favorece la distensión del períneo. Por lo tanto, cuando se va a realizar este corte tiene que ser cuando la cabeza esté bien pronunciada en el piso pélvico. Hay gente ya que por error lo hace cuando la presentación está en segundo, en tercer plano. ¿Qué ocurre? Que a la presentación todavía tiene que bajar, por lo tanto yo no sé si en realidad el periné se va a distender o no, cómo se está distendiendo. No le estoy dando esa oportunidad al periné para distenderse. Y lo otro es que si yo hago el corte anticipadamente, como todo corte, ¿cierto? La mujer va a sangrar y por lo tanto todavía falta tiempo para que baje la presentación y por lo tanto el tiempo en que la mujer va a sangrar va a ser mayor. Entonces también puedo estar provocando una anemia o finalmente puede, ¿cierto?, tener un choque hipovolémico, si a eso le sumamos, ¿cierto?, que la mujer va a sangrar cuando se desprende la placenta, ¿cierto?, el desgarro va a estar sangrando y sobre todo, ¿cierto?, si le sumamos otros factores de riesgo de hemorragia del posparto. Por lo tanto, esto tiene que hacerse cuando se va a realizar con criterio, ¿cierto?, cuando la presentación está en tercera, cuarto plano o en espinas más 3, más 4. De acuerdo al sentido y dirección con que se efectúa la episiotomía, esta puede ser uno, que es esta que aparece acá, lateral. Dos, media lateral, ¿ya? O sea, parte desde aquí del introito, ¿cierto? Hacia en corte oblicuo, ¿ya? Hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, si es hacia la derecha, es una episiotomía media lateral derecha, y si es hacia la izquierda, una episiotomía media lateral izquierda. Y también la media o perineotomía. ¿Cuál es la que se utiliza más frecuentemente? La episiotomía media lateral derecha. ¿Por qué lateral derecha? Porque para el operador que va a reparar ese corte después, es más fácil estar como a contramano, ¿ya? O sea, mi mano derecha, ustedes ven la flecha, ¿cierto?
Sí, profe. Mi mano derecha en este caso, ¿cierto? Va a estar a este lado, ¿ya? Donde está la flecha. Por lo tanto, para mí es más fácil suturar como desde la contraparte, ¿ya? Desde acá hacia acá. Si estuviera, ¿cierto? En la izquierda, que esta es la izquierda de la madre, y esta sería mi derecha, ¿cierto? Yo estaría como a trasmano, me costaría más. Por lo tanto, para quienes son zurdos, si es que hay algún zurdo o zurda acá, es más fácil hacer una episiotomía media lateral izquierda. Para quienes somos diestros, es más fácil hacer una episiotomía media lateral derecha. Ahora, ¿por qué la lateral ya no se utiliza? ¿Ya? Porque tiene mayor riesgo, puede tener mayor riesgo en el piso pélvico, etc. Y la media o la perineotomía, muchos médicos la utilizan en los partos operatorios, en los forceps. Ahora, ¿cuál es el problema de esta episiotomía media? Que esta zona media es más fibrosa. Recuérdense que esta zona de aquí había un anillo fibroso, ¿cierto? Y que cuesta que cicatrice un poco más, ¿ya? Y aquí abajo, ¿con qué nos podemos encontrar? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué hay aquí abajo? Después del periné. Aquí está ¿Se generan daños en el recto? en el recto, ¿cierto? En el esfínter anal. Por lo tanto, el corte uno lo puede hacer controlado. Ya, no sé, yo quiero hacer el corte de 4 centímetros, ¿cierto? Y que no me comprometa el esfínter anal. Pero si el parto, ¿cierto? La guagua es muy grande, el parto es muy violento, ese corte se puede propagar, ¿ya? Y llegar al esfínter anal. Por lo tanto, tiene mayor riesgo. Entonces, por eso se utiliza mayoritariamente la episiotomía media lateral derecha, ¿ya? Recordar que también, y esto lo vieron un poco en la patología del puerperio, hay distintos desgarros que se pueden producir en el parto. ¿Cuáles son los desgarros que nosotros mayoritariamente queremos evitar? Son los de tercer y cuarto grado. Los de primer grado, ¿cierto?, comprometen la piel y la mucosa vaginal, incluso pueden comprometer un poco ese celular subcutáneo, y que estos desgarros, que si son muy superficiales y no sangran, no es necesario repararlos, ¿ok? Eh, los desgarros de segundo grado comprometen los planos anteriores comentados, ¿cierto? Y en este caso se le suman el desgarro de los músculos, en este caso bulbo cavernoso y el perineal transverso superficial, ¿ya? Entonces, agregamos a la mucosa vaginal, la piel, celular subcutáneo, el músculo. Y que son los desgarros que uno generalmente tiene que reparar, ¿ya? Los de tercer grado son aquellos que comprometen los planos comentados anteriormente y además pueden llegar hasta el esfínter anal externo. Y los de cuarto grado son los que ya comprometen totalmente el desgarro y llegan a la mucosa rectal. ¿Ok? Entonces, comprometen el esfínter anal y llegan a la mucosa rectal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos prevenir? Que ocurran este tipo de desgarros. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos la clasificación por los riesgos y complicaciones que conlleva la lateral, ¿cierto? La episiotomía lateral y la mediana o perineotomía, ¿cierto? Es más utilizada por el médico en los partos operatorios. O sea, la lateral ya no se usa y la media o perineotomía los médicos la utilizan en los partos con forceps. De tal manera que la episiotomía media lateral es la que se utiliza preferentemente por nosotros los matrones, ¿cierto? En la asistencia del parto espontáneo. Algunas indicaciones. Es un procedimiento, como yo les repetí, selectivo que no tiene que realizarse de rutina. Debe realizarse cada vez que existan riesgos para la madre o el feto, razón por la cual todas las episiotomías se consideran profilácticas y se realizan preferentemente en las siguientes situaciones. Por ejemplo, una paciente primípara con estrechez de partes blandas, un periné alto y musculoso, o sea, muy rígido, que por lo tanto ese periné rígido le va a costar distenderse en el momento del parto y por lo tanto se puede desgarrar. Un periné que esté hipertrófico, en la presencia de cicatrices fibrosas previas que resten elasticidad a los tejidos. Y aquí muchas veces uno se encuentra con pacientes multíparas
en que en realidad uno no quiere hacer la episiotomía, ¿ya? Pero uno observa que el periné no se distiende, no se distiende, no se distiende, y eso muchas veces está causado por episiotomías que fueron realizadas en los partos anteriores, ¿ya? En caso de fetos grandes, ¿cierto? Macrosomía, en donde vemos que el feto no logra bajar, no logra atravesar el canal del parto, y una de las cosas que nosotros pudiésemos realizar, ¿cierto? Para ayudar un poco a ese parto es hacer una episiotomía y además prevenir un poco estos desgarros que pueden ser de tercer o cuarto grado. Variedades distóxicas de la presentación cefálica, como por ejemplo la occipitosacra o las derechas posteriores, en los partos operatorios de forceps, ¿cierto? En partos prematuros, en donde, sobre todo si no queremos acortar el expulsivo, ¿cierto? Porque en los partos, sobre todo los partos prematuros extremos, el hecho de que la presentación esté mucho tiempo en el canal del parto, impactada en el canal del parto, puede ayudar a la aparición de hemorragia intracraneana. Partos precipitados, sufrimiento fetal, ¿cierto? En el caso de una bradicardia o desaceleraciones prolongadas, y previo a la aplicación de un forceps. Entonces, esas serían algunas de las indicaciones. Una vez más, no es que necesariamente yo en todos los partos prematuros, en todas las multíparas con episiotomía anterior, yo tenga que volver a repetirlo, ¿ok? Siempre esto tiene que ser con criterio. Ahora ustedes me dirán, ¿cómo voy a aplicar criterio si nunca he estado frente a un parto? Eso se va adquiriendo con la experiencia, ¿ya? A mí me pasó muchas veces que no hice episiotomía y terminaba con pacientes con muchos desgarros, que al final terminaba una hora y media tratando de reparar esos desgarros. Con el tiempo uno va adquiriendo esa experiencia, ¿ok? La episiotomía media lateral puede ser derecha o izquierda, como yo le había comentado, según el lado donde se encuentre la frente fetal y la destreza del operador para superar un defecto oblicuo. Como les comenté, generalmente a los que somos diestros nos acomoda la media lateral derecha y a los que son zurdos la media lateral izquierda. La extensión dependerá de cada caso en particular, pero para que sea eficiente se recomienda que sea de unos 3 a 4 centímetros, ¿ya? Ahora, hay veces en que en realidad hacemos un corte pequeño y ese corte pequeño no nos ayuda de nada, no logramos liberar esa presión que ocurre en el periné. Por lo tanto, tiene que ser lo suficientemente amplia para que libere la tensión que hay en el periné y el parto pueda ocurrir, ¿cierto? La cabeza pueda desprenderse, etc. Por lo tanto, al otro extremo, ya como hay quienes, o a veces nos equivocamos y hacemos una episiotomía muy chica que no nos sirve, hay quienes van al otro extremo y dicen, no, yo hago una episiotomía generosa. ¿Qué quiere decir eso? Que hacen una episiotomía gigante, que en realidad tampoco tiene eh, una justificación. Basta con solo liberar la presión que hay en el periné, que ustedes lo van a sentir cuando estén en el momento, ¿cierto? Clínicamente van a ver que el periné se relaja, se distiende. Pero obviamente si yo le hago un corte mucho mayor a lo que realmente necesita el parto en el momento, ¿cierto? Yo le estoy causando consecuencia a la mujer a futuro, ¿ya? Prolapso, dispareunia, etc. Bien. Entonces, como dice ahí en el procedimiento, previo a su realización, si no existe anestesia de conducción, se infiltra la zona con 10 cc de lidocaína al 2%. Entonces, normalmente eh, las mujeres tienen anestesia durante el parto, analgesia peridural. Entonces, antes de nosotros realizar este procedimiento, ¿cierto? Estamos en medio del parto, nosotros probamos si es que la mujer tiene sensibilidad en la zona donde nosotros vamos a realizar el corte. ¿Cómo lo hacemos? Déjenme compartirle un poquito. Denme un segundo. Con una pinza, eh, ahí sí. ¿Ven bien o no? Agranden la pantalla si es que no la han agrandado. Entonces, con una pinza,
Parece que se me pegó la... Con una pizza, nosotros hacemos... ¿Me escuchan o no? Sí, profe. Ya, me sale algo de error de audio. Un segundo.